maestría en mercadotecnia y tiene una especialidad en dirección. Su experiencia laboral tuvo la Dirección General de Comunicación Social en la Procuraduría General de la República. Ahí fue responsable del monitoreo matutino, revisión del órgano interno de información, seguimiento de información destacada. Posteriormente también estuvo en el municipio de Teutitlán como jefe de información, responsable de la información oficial, comunicación con representantes de medios de comunicación y reportero. También estuvo en campañas políticas y ahí fue responsable de relaciones públicas y jefe de información. Ahí trató con representantes del medio de comunicación, community manager, responsable social media, reportero y fotógrafo. Y también trabajó en periódico Hoy Valle de México como escritor colaborador, sección de tecnología, y fue responsable de la investigación y redacción del artículo para la sección tecnológica. Y también tiene, experiencia docente y administrativa. En lo que cabe en la parte administrativa, ha estado en la Universidad del Valle de México como coordinador de gestión académica y coordinador de ambientes virtuales y hoy al día como coordinador de incubadora de empresas. A esto también le sumamos su gran experiencia como docente, impartiendo materias como mercadotecnia, negocios internacionales, marketing estratégico, marketing político, imagen corporativa y relaciones públicas, marketing integral, plan de medios, producción y publicidad, desarrollo de marcas, investigación de mercados internacional, entre otras. Pues no me queda más que cederle la palabra al maestro. Espero que, sea de su utilidad este gran tema. Adelante, maestro, y que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. Maestra, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su puntual asistencia. Justamente el día de hoy quiero tratar con ustedes uno de los tantos fenómenos, uno de los tantos acontecimientos derivados a partir de la pandemia. Una situación que nadie imaginó. El propio título nos invita a reflexionar que es algo que de manera imprevista se dio y que frente a dicha situación, bueno, pues estábamos en dos posiciones. Una, demostrar nuestra capacidad de cambio, o la otra, simplemente perecer. Para iniciar, siempre me gusta hacerlo por medio de palabras de quienes han sido este ejemplo de emprendedurismo en gran parte de su vida. En esta ocasión es para Richard Branson, el fundador de Virgin. De una manera muy similar a como lo hizo Jeff Bezos de Amazon, Richard Branson comenzó su gran empresa a través de la venta postal de discos de entonces acetato. En ese momento él no llegaba a vislumbrar que poco tendría de vida su idea de negocio cuando aparecieran poco a poco los nuevos formatos de reproducción de música. Pero Branson no se quedó en ese umbral, no se quedó únicamente con esa idea. Fue de los emprendedores que más rápidamente aprendió la dinámica del mercado y que después del salto de vender discos por correo postal pasa a la industria de la música por medio de los estudios Virgin. Después se diversifica para la parte de aviación y posteriormente lo hace ya apostando en el mercado de telecomunicaciones. Hoy la empresa Virgin es sin duda un ejemplo justamente de la necesidad de mantenerse siempre aprendiendo, sin importar que pensemos hayamos llegado a lo más alto. Él dice lo siguiente: el emprendimiento es hacer que aquello que te apasiona en la vida sea lo fundamental, de manera que puedas sacarle el máximo provecho y lo hagas evolucionar. Y pongo en rojo, y al propósito, dos palabras: apasiona y evoluciona. ¿A razón de qué? Una de las ideas que más comúnmente nos enfrentamos, quienes ya estamos más involucrados hacia la parte de los negocios, es que se piensa o se tiene la creencia que el dinero se gana de manera fácil. No estoy diciendo que siempre tengamos que trabajar muy duro para ganar dinero. Estoy diciendo que hay que trabajar inteligentemente
para ganar inteligentemente. ¿Pero por qué menciono apasionar? Porque el emprendimiento nace justamente de esa pasión, de ese arrojo, de ese fuego en el que el emprendedor tiene que hacer lo que le gusta por una simple causa. Lo va a estar haciendo gran parte del tiempo. Y en esa veniencia y en ese camino habrá que sacrificar ciertas comodidades, incluso en momentos y en ocasiones, tiempo con la familia. Entonces, si algo nos apasiona, puede que nos agotemos, pero no nos cansemos en hacerlo. Y otro, que lo hagas evolucionar. Si tú haces algo y lo haces con esa pasión, también vas a buscar siempre la mejora continua. Si lo haces evolucionar, entonces estás dejando una huella, estás dejando un precedente de un antes y un después. Entonces, aquello que habremos de iniciar, es bien cierto, tiene que primero encantarnos a nosotros, maravillarnos a nosotros. Si es así, el tiempo nos dará la recompensa, que es el que otras personas vean en esa pasión también su identidad. Antes de comenzar de lleno ya sobre el tema que nos trae hoy en la conferencia, creo que es muy necesario el puntualizar que la humanidad siempre se ha visto envuelta en muchas situaciones que le han obligado a generar o acelerar este cambio. Curiosamente, durante las guerras que se han dado tanto en la primera como en la segunda respectivamente, les debemos los más grandes avances tecnológicos del pleno siglo XXI. Tan solo para que tengamos una noción. El correo electrónico o el emailing que hoy tenemos se da gracias a que los primeros ingenieros buscaban poder emitir o transmitir mensajes de un lugar distante a otro. Hoy es algo que se nos hace muy común, algo que no nos sorprendería de ninguna manera porque ya está el teléfono con las funciones mínimas nos lo ofrece. Pero antes, habremos de saber, pues bueno, era una situación clave y muy importante entre los países aliados. El que no intervinieran sus mensajes, el que no intervinieran sus códigos, y es natural que no tengo que obviar que el correo electrónico posteriormente da pie al desarrollo de la Internet. ¿En qué otro momento las situaciones de sumo preocupación o de sumo estrés, como en las guerras, aparece también la televisión? La televisión fue en sus inicios un circuito de televisión cerrado o un CTC. Estos sistemas que vemos hoy comúnmente en las empresas sirven para la seguridad y poder vigilar y monitorear en todo momento lo que sucede alrededor. Pero la televisión también tiene ese principio bélico, como un principio de seguridad para la milicia. No se diga uno de uso más común, como pueden ser las toallas sanitarias. Este descubrimiento lo realizan las enfermeras encargadas de atender a los primeros heridos de estas guerras. Ellas se dan cuenta que el material que utilizaban para cubrir las heridas de los soldados, pues también pudiera tener otro uso y entonces crean el concepto que hoy tenemos de la toalla sanitaria. Junto con ese descubrimiento o ese emprendimiento aparecen los pañuelos húmedos. Los pañuelos húmedos eran esta parte que permitía limpiar o mantener lo más aséptico posible el campo de operación dentro del campo de batalla o dentro del mismo campo de guerra. Entonces los pañuelos húmedos, hoy vemos los pañuelos para bebé, también deben su origen a esta causa. Las lámparas solares. Las lámparas solares en particular utilizadas por los alemanes después de darse cuenta que gran parte de su población sufría justamente porque no obtenía los nutrientes naturales proporcionados por el sol. Entonces crean este concepto de lámparas solares que después ya se ven con estos famosos bronceadores o camas de bronceo, pero que también ahí se les debe este descubrimiento. Las bolsas de té, no se diga también la necesidad de transportar una infusión de manera práctica y segura para motivar o simplemente incentivar a los soldados que resguardaban el punto de la trinchera.
Las salchichas veganas, así es. Las salchichas veganas se dan y justamente también se dan en la Segunda Guerra Mundial con Alemania. ¿A razón de qué? Pues bueno, que cuando las tropas norteamericanas cortan los suministros de los alemanes, principalmente de la carne, pues ellos encontraron en utilizar algunos vegetales como sustitutos de esa carne. Es ahí donde está el principio de las salchichas veganas. Lo recalco con este énfasis porque pudiéramos dar por hecho que ya existían o que estos descubrimientos pertenecen al siglo XXI, pero no es así. Son productos que alguna mente ideó, que otra perfeccionó y que otra comercializó. ¿Qué pasa en el entorno mundial cuando el 18 de marzo del 2020 se declara una emergencia sanitaria a razón del COVID-19? Yo lo centraría en estas dos acciones, o en estos dos momentos. Volvimos a utilizar mascarillas y aprendimos o reaprendimos otros conceptos. ¿Por qué digo volvimos a usar mascarillas? Si nos fijamos sobre la imagen que tenemos del lado derecho, veremos a este icónico galeno de la Florencia renacentista, o también conocido como el doctor de la peste. Estos doctores, quienes normalmente eran jóvenes estudiantes de medicina, quienes eran médicos que buscaban una trascendencia a través de su carrera o que incluso de un momento a otro cambiaban a la profesión de médico, pues portaban estas máscaras y la razón por la que parecían tener picos era porque en la punta de la nariz, bueno, ellos colocaban menta, algunas especias que les permitieran evitar o filtrar, respirar el aire, que en ese momento era lo que se consideraba como la principal causa de la disipación de la peste negra. Entonces, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una situación de tal naturaleza. Naturalmente, ya después se descubrió que la peste negra se debía a la transmisión o al piquete de chinche, principalmente transportadas por ratas. Pero finalmente esa necesidad de protección, de supervivencia, siempre se ha mantenido latente en la naturaleza del hombre. No hay que ser muy adentrados sobre el tema del COVID-19 para saber o estar conscientes que dentro también de los impactos más fuertes que ha dado, pues fue sobre el tema de la salud mundial y la economía global. Muchos países se vieron literalmente en la necesidad de realizar casi toques de queda en sus principales ciudades y capitales para evitar proliferar o que se proliferara el COVID-19. Esto, sin embargo, tuvo un efecto secundario, quizá identificado o quizá no planeado, pues naturalmente que será la recesión económica. Entonces, comprendimos o empezamos a comprender este concepto con mayor naturalidad conforme pasaban los días, el distanciamiento social. ¿Cómo podíamos ser distantes y a la vez ser también sociales? Muchos autores los dicen, el hombre es el único animal social. Pero a partir de la pandemia tuvimos que separarnos de amigos, tuvimos que separarnos de familiares, tuvimos que cambiar la forma en la que también estábamos realizando nuestro trabajo. Y aparece otro concepto, de home office o el sistema de home office, que no es nuevo, lo sabemos, pero que todavía no se encontraba bien asentado en México. Y que de vez en cuando algunas empresas sí daban este beneficio o esta ventaja hacia algunos de los trabajadores, pero no eran sí en la gran mayoría. Las personas, y yo también lo comparto a título personal, tuvimos que reacondicionarnos a este nuevo esquema de trabajo, aprender nuevas tecnologías, aprender nuevas formas de interactuar a través de la distancia. En otro momento comienza también a integrarse o la necesidad de seguir aprendiendo. Entonces, ahí aprendemos el concepto de el e-learning. El e-learning tampoco es un concepto de reciente aparición, pero en México hoy ya sin duda resuena con mayor naturalidad para las personas. Ya existían plataformas de enseñanza a distancia, ya fueran sincrónicas o asincrónicas, siempre han estado ahí como un recurso autodidacta.
Gracias a este elemento, hoy también no solamente las clases, sino varios elementos como el comercio electrónico han adquirido una mayor relevancia y una mayor fortaleza. Otro concepto que aparece, ya sea ideado o tratando de explicar el llamado estrés del encierro, pues es el síndrome de la cuarentena. Dentro de sus efectos lamentablemente negativos, pues bueno, se encuentran el índice de violencia, se encuentra también la separación incluso de personas o de parejas con varios años de matrimonio. Se genera ahí incluso hasta reportes de ansiedad, de personas que, bueno, pues sí vieron profundamente afectada su vida al tener que realizar todo con la menor movilidad posible. Llega otro concepto que es la valorización de la familia. En el otro lado de la moneda, pues hay personas que al contrario se sienten beneficiadas al pasar más tiempo con sus seres queridos. Afianzar estos lazos de comunicación y por supuesto de afecto. Y esto es muy importante, es preponderante por lo que vamos a ver más adelante. Y naturalmente el mexicano, yo me atrevería a decir la cultura latinoamericana en lo general, ha tenido siempre la característica de mostrarse solidario. Ya lo veíamos en su momento con los efectos del temblor de septiembre. Ya lo veíamos en otros momentos con países hermanos que hoy se ven afectados por los fenómenos meteorológicos. La solidaridad ha surgido y siempre ha sido el mexicano el que ayuda a otros mexicanos. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que son nuestros amigos, son nuestros conocidos, los que abren las tiendas, los que abren la recaudería, los que se encuentran detrás del mostrador tratando también de subsistir o de sobrevivir ante esta situación no planeada. Decía hace un momento que no es el primer momento en el que la humanidad se enfrenta a una situación que atenta contra su calidad de vida y estilo de vida. Les comparto una imagen de un evento en un estadio de fútbol en España. Y es en particular hacia la época de la fiebre española, a donde nos vamos. Vemos que la gente también trataba de analizar este fenómeno a su estilo de vida. Naturalmente, siempre hubo quien pudo aprovechar o supo aprovechar, capitalizar esta lamentable situación. Vamos a ser más fríos o más específicos sobre algunas situaciones o consecuencias del COVID-19. El COVID-19, México y el emprendimiento se ha dado de la siguiente forma, y es un resumen muy, muy específico. Una de las principales causas que vienen a impactar a la economía nacional es el desplome del precio del petróleo a $18 de la mezcla mexicana. Momentos en la que la cotización del dólar ha llegado hasta 24 pesos. Ya desde antes del COVID-19 se había detectado una desaceleración económica. Basta con ver algunos reportes de años anteriores. En el 2019 se generó un reporte de crecimiento económico del 0%. En los últimos 16 meses, México ha perdido credibilidad hacia los inversionistas, y esto lo refiero hacia a través de las cotizadores internacionales. En marzo del 2020, el peso mexicano alcanzó una depreciación del 24%. México en estos meses, sin embargo, ha mostrado su resistencia económica y lo ha hecho por una simple causa, que siempre son las microempresas aquellas las que realmente soportan la economía de nuestro país. Y no son las grandes corporaciones, no son las transnacionales, sino son esas empresas 100% de origen familiar, que como dicen o suelen decir, siempre se mueren en la raya, siempre están dispuestas a dar lo mejor, siempre y cuando lo hagan por su familia. Hubo un fenómeno macroeconómico que se dio entre el 2007 y el 2009. La última gran recesión de Estados Unidos. En algún momento habrán escuchado esa frase que dice, si a Estados Unidos le da un leve dolor de cabeza, a México le da una jaqueca increíble. ¿A qué se debe? A esta estrecha relación económica que hay con el vecino país del norte. Veámoslo tan solo con el ejemplo de cómo cayó el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en comparación con el de México. Si en Estados Unidos el PIB
decayó el 2.5%, en México fue casi más del doble, el 5.3%. ¿Por qué menciono este panorama? No tanto por ser desolador, sino porque en este momento se resalta la necesidad de confiar o de buscar ingresos adicionales a los de un trabajo estable o los de un trabajo de oficina. Una característica que también habremos de ver sobre el aspecto cultural del mexicano es que siempre busca el bienestar para los suyos y lo hace por medio de un negocio propio o de un propio emprendimiento. El primer momento en el que recuerdo haber escuchado la palabra emprender se dio en una fábula en la que hablaba sobre piratas, en lo que hablaba sobre capitanes y grandes embarcaciones que se aventuraban a la mar. No comprendía por qué en algunos párrafos siempre se manejaba el emprender o una empresa como al hecho de llevar especies exóticas, especias, plantas o algún otro tipo de telas de un país a otro o de lugares exóticos o recógnitos del mundo. No fue sino hasta después de entender un poco más la analogía que me di cuenta del por qué se le dice así. Si bien es cierto que los capitanes o aquellos que se dedicaban a ser mercantes marinos ya tenían trazado un mapa, tenían instrumentos como pudieran ser la brújula o la experiencia para guiarse a través de las estrellas, se estaban aventurando aún así a algo desconocido. ¿Por qué? Ellos tenían claro su objetivo, querían llegar del punto A al punto B. Pero había muchas situaciones antes de que pudieran concretarlo. Primero, pues sabemos que dentro de el folclore, pues existía la mitología de posibles monstruos. Existía también el riesgo de ser robados por piratas. Las tormentas eran poco predecibles. Por supuesto, dentro de la embarcación había motines, enfermedades. Había una serie de circunstancias y de posibilidades de que todo lo que podría salir mal, así se diera. Sin embargo, ellos conscientes incluso de que sus viajes eran de periodos de 3 meses hasta años, decidían hacerlo a razón de un objetivo no nada más comercial, sino también, pienso yo, en un sentido de vivir la experiencia de pasar por esa travesía. Entonces comprendí ahí por qué el emprender tiene también cierto origen al momento de hablar sobre embarcarse en algo nuevo. Podemos saber a dónde queremos llegar, pero no necesariamente llegaremos como nosotros pensamos. Entonces, sí, la planeación es una parte importante para reducir todos los riesgos, pero también siempre debemos de estar dispuestos a aceptar y hacer frente a todo aquello que no preveemos. Eso es emprender, aún aventurarse a lo desconocido sabiendo de los riesgos que existen. En una definición un poco más formal o más contemporánea, pues bueno, las dos que identifiqué provienen de nuestra lengua romance francés. Entrepreneur quiere hacer referencia o significado hacia las personas que crean y desarrollan ideas de negocio bajo riesgo propio económico. Por eso aquellas embarcaciones que se hundían y tenían dentro de sí grandes tesoros eran porque relativamente ahí iba toda la inversión de aquellos que se aventuraban a embarcarse y que a lo mejor terminaban en el fondo del mar por un ataque pirata, por un ataque o por un asalto o simplemente por el clima. Entonces, aún así, no se dejó de hacer no se dejaron de trazar ni de cruzar las rutas marítimas para el comercio. Sin ellos, simplemente creo que aún seríamos países interdependientes y sin ninguna conexión con el mundo. Gracias a que hubo alguien que se atrevió a salir y a probar suerte, es como hoy podemos comprender el concepto de emprender. También en esta misma enciclopedia se asocia a el emprendimiento como aquel que se encarga de realizar una obra como un maestro albañil o un arquitecto. En ambos sentidos comparten dos aspectos. La construcción. Y junto con la construcción, o para que se genere la construcción, es necesario algo
que es el saber empezar. ¿Qué tiene de común el emprender con empezar? Sí, comparten estas dos primeras letras, que es emprender con empresar. El emprendedor, entonces, no correrá a la dificultad. El emprendedor encontrará dentro de la dificultad una oportunidad para aventurarse a hacer algo que nadie más quiere hacer. Con esto tampoco trato de decir que es aventarse de buenas a primeras o con una venda en los ojos. Es saber a lo que te vas a enfrentar y aún así tener la convicción o un plan y un control de cómo vas a tomar o domar al toro por los cuernos. Entonces, a eso me refiero con la dificultad. Incluso dentro de las mismas bases teóricas nos encontramos con algunos conceptos como el de Michael Porter, en el que nos dice que mientras un negocio sea más fácil de abrirlo, diseñarlo o estructurarlo, es casi inmediatamente inherente, igual de fácil que aparezca un competidor. Como diría también la razón y las causas populares. Si las cosas fueran fáciles, cualquier persona las realizaría. Centro también con el concepto de emprender en romper con la intención. ¿Qué quiero decir con esto? Romper con la intención es ir más allá de, bueno, tengo una idea, me gustaría realizar. En algún momento creo que lo haré. Es dejar de lado esos pensamientos para pasar a la acción. Puede ser que en algún momento nos haya dado algún tipo de déjà vu y en el que nosotros viéramos una idea que ya se está ejecutando y dijéramos, yo creí haber pensado en esa misma idea, o a mí se me ocurrió lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia de ese momentum? Que alguien no nada más lo pensó, sino que decidió hacerlo. Y nuevamente coincidimos en el sentido de la pasión. ¿Por qué? Porque si tenemos pasión, si tenemos amor hacia lo que estamos haciendo o lo que vamos a emprender, pues es más fácil que seamos resilientes a cualquier tipo de dificultad y que sea nuestra propia motivación la que nos lleve a romper con las intenciones. Entonces, ¿es suficiente con querer? Creo que soy claro cuando me refiero a que no. No es suficiente con querer porque es necesario entonces tomar cartas en el asunto. Una de las situaciones o de los principales problemas por los cuales las empresas comienzan a morir a edad muy temprana, se los pongo en ese primer punto. Cuando nacen de manera poco planeada, la mortalidad es altísima. Una de las situaciones que también es común escuchar u observar es que si nosotros vemos que un negocio comienza a tener éxito, pues bueno, me pongo enfrente de ese negocio. Al fin también me va a ir bien. Si él vende, yo vendo. O si él genera expectativa, yo también voy a generar expectativa. Puede ser que de un golpe de suerte así sea. Pero si damos un paso sin previsión o sin saber hacia dónde queremos ir, lo más seguro es que vayamos hacia el fracaso. Quien no planea, planea para fracasar. Otro de los motivos o principales causales por las que las empresas en este proceso de inicio de emprendimiento mueren se debe a esto. La falta de capital o de conocimientos que se capitalicen o se orienten de manera más adecuada. Es común saber, y de verdad nadie lo desea, pero cuando nosotros aprendemos a aprovechar los aprendizajes, bueno, estos se vuelven realmente en una inversión y no en una pérdida. Pero si en el primer fracaso o en el primer momento en el que no alcanzamos lo que nosotros nos imaginábamos o lo que nosotros soñábamos, renunciamos, entonces ahí habremos perdido más que solo dinero y tiempo. Otra razón u otra causal por la que hemos identificado, se identifica con mayor frecuencia el fracaso dentro del emprendimiento, son por cuestiones en relación hacia la administración. Primero, no se tiene una claridad sobre las compras que se realizan. Por supuesto, sobre las personas que colaboran con nosotros, ni mucho menos con la administración y gestión adecuada del dinero.
No sabemos identificar si estamos haciendo correctamente nuestros gastos o nuestras inversiones o tenemos fuga de capital. Esa es la falta de gestión de costos. No pensamos que es necesario establecer lineamientos o políticas sobre la diferencia de familiar y de trabajadores. ¿A razón de qué? De que decía yo al principio de la presentación. Son las empresas familiares las que realmente llevan todo el peso de la economía nacional. ¿Cómo emprende el mexicano? Pues bueno, el mexicano siempre lo hace de una forma empírica o de una forma heredada. ¿A qué me refiero? A lo mejor, si nuestro papá, nuestro abuelito o alguien muy cercano a nosotros comienza con un negocio, como puede ser a lo mejor la carpintería, como puede ser a lo mejor, no sé, la venta de tacos, pues poco a poco se va induciendo de esa misma manera al círculo más cercano. Se va aprendiendo, se va heredando ese conocimiento y se va replicando nuevamente la misma forma de trabajo. Es un proceso, pues sí, básico de transferencia del conocimiento, pero aún así, ya en una fase de crecimiento no es suficiente. Y una causa o una razón es que los tiempos cambian y, por supuesto, también la forma de hacer las cosas deben de cambiar. En cifras del INEGI, el sector comercial en promedio tiene una vida de 6 años. ¿A razón de qué? Ya les presenté anteriormente cuáles son las principales causales de muerte de estas empresas. Es muy cierto, habremos escuchado que nos dicen, si la empresa supera el umbral de 2 años de vida, pues lo más seguro es que pueda seguir subsistiendo. Sí, pero como dicen los deportistas, el chiste no es llegar, sino mantenerse. Entonces, aún separado o aún pasando estos 2 años de vida, pues se tiene todavía un reto por delante. No nada más en México, sino en toda Latinoamérica. El 90% de las empresas son de origen familiar. Sí, estas empresas o grandes corporaciones naturalmente tienen una mayor presencia o inversión de tipo familiar. Y vemos nuevamente que se repite o se reitera la importancia de esta forma de trabajar. En México, cerca del 70% de los nuevos negocios no llega al tercer año de vida. Podemos iniciar con una muy buena idea. Pudimos haber identificado o bajo la latencia o a lo mejor esta sensación de la punzada o de la buena idea, abrir un negocio. Sí, un negocio genera normalmente expectativa cuando es nuevo, pero al pasar del tiempo se va perdiendo el interés si no tiene algo nuevo que ofrecer, si no se redirecciona a nuevos mercados o simplemente porque el consumidor deja de apreciar atractivo el producto o el servicio que ofrece. Comenzamos a crecer, pero se decrece con mayor rapidez. La vida promedio de una empresa familiar es de 25 años. ¿Esto por qué? Bueno, porque las generaciones finalmente van envejeciendo. Los hijos, los nietos o los herederos tienen otro tipo de intereses y ya no siguen la línea del fundador. Cuando las empresas logran institucionalizarse, que significa ya la integración de capital en el mercado, pues bueno, amplían su periodo de vida, pero aún así también está dentro de un parámetro de los 50 años. ¿Quiénes se encuentran hoy emprendiendo en nuestro país? Los jóvenes entre los 25 a los 44 años de edad en promedio. Esto nos quiere decir que el emprendedor hoy es más joven que hace algunos años y que también más personas a partir de los 40 años están comenzando a emprender. El emprendedor mexicano, decíamos, tiene otro empleo, perdón, y además tiene un negocio propio. Comparto esta que es la última estadística o la estadística más reciente del INEGI que realiza sobre la mortalidad acumulada por cada negocio. En esta primera barra, donde vemos el número 1, vemos ahí cuál es el número de empresas que fallece
en promedio en el primer año, casi un 36%. A los 5 años se incrementa considerablemente, casi alcanzando el 72%. En los 10 años, más de un 72%, en los 15 casi rayando el 90%, el 20%, sí, 20 años ya con un 90% o más cercano al 90%, y con 25 años, pues ya el 90% de las empresas fallecen. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no nada más es llegar, es mantenerse actualizado, mantenerse en el juego, siempre expectante de los cambios que se dan en el mercado. Y el COVID-19 finalmente también fue un aspecto que, aunque nadie pudo prever, sí muchas empresas debieron de adaptarse o debieron de encontrar la forma de responder ante tal amenaza. ¿Por qué otras razones fracasan las empresas familiares? Y que con esto conste, no quiero de ninguna manera atacar la estructura más clásica y tradicional de las empresas, que es el núcleo familiar, de ninguna manera. Solamente trato de poner los puntos por separado de cuáles son estos principales motivos por los que se fracasa. Decíamos en un principio el cambio generacional, cambia las ideas, cambia el sentido de la administración y de la orientación que debe de tener la empresa. La dependencia al fundador. Sin la guía del fundador, la empresa simplemente decae. Veámosla en una empresa que no es familiar, pero que sí tenía total dependencia hacia el que la fundó. Apple, bajo el liderazgo de Steve Jobs, obtuvo el mayor número o fue la más valorada dentro de los mercados internacionales. Hoy, bueno, ya pierde esta posición de ventaja por esa dependencia al fundador. La falta de acceso a fuentes de financiamiento. Es muy cierto que las empresas, cuando se encuentran en su proceso inicial o de introducción hacia el mercado, pues de lo que más carecen es de una fuente de financiamiento que sea benéfico para ellos, porque sí hay productos, sí hay programas, pero a veces estos sobrepasan por el concepto de interés, por mucho, la capacidad de pago de algunas MIPYMES y negocios familiares. Exceder la capacidad del negocio, que no significa otra cosa que simplemente al querer abarcar mucho, hacemos poco. Queremos a lo mejor extender nuestra oferta de nuestro producto y perdemos de vista que vamos a necesitar más materia prima, más personal, nuevos canales y sistemas de distribución y, por supuesto, replantear nuestro sistema de administración. La falta de claridad sobre las funciones. La falta de funciones es por la situación de que se mezclan los negocios con el tema de la familia. ¿Qué es lo más común de ver? Pues bueno, que se involucran a los primos, que se involucran a los hermanos, a los tíos, a la estructura organizacional. Y pocas veces se es claro sobre en qué momento se le está pidiendo algo como colaborador y cómo es que se involucra con el ambiente familiar. Les compartiré una experiencia personal que tuve hacia el respecto. Tuve la oportunidad de trabajar para una empresa de logística. Esta empresa de logística trabajaba con los principales laboratorios que distribuían principalmente a la zona sur del país. Esta empresa de logística, pues, había sido fundada por el que era el hermano menor de una familia de 3. El hermano, pues como es natural, buscando quien le ayudara a desarrollar su concepto de negocio, se apoyó de su familia. Para no extenderme tanto sobre esta experiencia, pues él llegaba a tal punto de darle apapachamiento o consentir tanto a sus familiares, que aunque estaban físicamente en la empresa, tenía duplicados los cargos y las funciones, es decir, si había un encargado de logística, pues había contratado a otra persona específicamente para la logística y únicamente el título de director de logística era para su tío. Si había un área de sistemas que era para lo que utilizaban el monitoreo en tiempo real, pues también tenían contratado a otras personas duplicando esas funciones. ¿A dónde quiero llegar? Si los familiares se equivocaban, pues no había ningún señalamiento, no había un plan de mejora, simplemente había momentos a veces de tensión, pero en el aspecto familiar, sin que esto resolviera el tema administrativo.
A eso nos referimos con dar prioridad a los miembros de la familia, que muchas veces, aunque no tengan las habilidades, ocupan puestos claves y estos a veces pueden ser perjudicial para el negocio. Y hago énfasis a veces, porque no dudo que sí haya miembros de la familia que pueden desempeñarse correctamente dentro de algún puesto de confianza. Sin sucesión ordenada. Es decir, las empresas familiares en algunos momentos le ceden a lo mejor no al hijo o a la hija con más experiencia. A lo mejor se salta al hijo o al primogénito porque le cae mal, porque ya se dio cuenta de que nada más quiere la herencia, por cualquier situación particular, aunque sea él el que tiene más cartas para poder administrar y llevar bajo un rumbo de crecimiento a la organización. A eso se refiere la sucesión ordenada, o a lo mejor que se van en vez de con los hijos, con los tíos, o que se van con los nietos. Entonces, eso es la sucesión poco ordenada. Y muy importante, por supuesto, por no contar con un plan de negocios. Una de las preguntas más recurrentes que a lo mejor está pasando en este momento por su mente es, ¿aún puedo emprender? Sí. Para muestra basta un botón. Seguramente reconocemos a la persona que tenemos de este lado. Si no la conocemos por su apariencia, sí por su mote, y ese es el coronel Sanders. El coronel Sanders comenzó el emporio que hoy representa Kentucky Fried Chicken a los 62 años de edad. Desempleado y con su finiquito, él estuvo en el umbral de decir, bueno, o me deprimo o hago algo para salir adelante. Él tomó ese finiquito, compró pollo y preparó o dijo, voy a hacer lo que mejor sé hacer, que es un pollo con una receta tradicional estilo Kentucky. Comenzó a tocar puerta por puerta de sus vecinos para vender su pollo. Tan solo en un año logró construir lo que hoy es la marca KFC. Otro ejemplo, Mary Kay Ash. Esta mujer, que por cerca de 50 años se dedicó a ser vendedora para otras empresas. De la misma manera, se encontró en la calle del desempleo y en una visita ocasional que realiza a una granja, ella se da cuenta de pieles que estaban curtidas y que estas pieles eran muy suaves al tacto. Le llamó la atención y pensó en una sola cosa. ¿Qué pasaría si yo esta misma crema o esta misma preparación la pudiera embotellar y vender, pero para la piel de la mujer? Así lo hizo. Compró la receta para la preparación de esa crema, de esta curtidora de piel, tuvo como política solamente contratar a mujeres a partir de los 50 años de edad. Y hoy también el emporio de Mary Kay, pues bueno, es notable. Siempre orientada a apoyar hacia la mujer, se hizo emblemática por estos famosos coches rosas que eran otorgados o eran regalados como premios a sus mejores vendedoras. Entonces, ¿en dónde están nuestras siguientes eras del emprendedor? Entre los 35 y los 44 años de edad y en una tercera de los 55 a los 64 años. Solo son métricas, pero también del mismo modo y del otro lado, hay jóvenes hoy millonarios que iniciaron emprendiendo con nada. No hay una edad para emprender. Cualquier momento es el adecuado. Solo falta la decisión. ¿Cómo iniciamos en el proceso del emprendimiento? Pues bueno, aquí les traigo un esquema dentro de todos los que podemos encontrar de los autores y libros que creo resume perfectamente cómo podemos dar un primer paso. En el primero dice identificar una necesidad, después tener una idea, decisión de transformar la idea del negocio y se va a elaborar un plan de negocio. Abajo tenemos las acciones. Crear la empresa, lanzar el producto al mercado, conseguir financiamiento, crecer para finalmente expandirse. ¿Cómo se ha dado esto frente al COVID-19? Pues bueno, decíamos que identificar una necesidad. Ojo, muchas veces pensamos que cuando decimos identificar una necesidad, estamos queriendo decir crear una necesidad. Las necesidades no se crean.
pero sí se descubren. Entonces, si tenemos la suerte de topar, observar o ser sensibles a identificar una necesidad no satisfecha, ahí tenemos una gran oportunidad de negocio. Transformar el producto o servicio de manera ingeniosa. La transformación no necesariamente está obligada a la invención. No es descubrir el hilo negro, es dotar de ciertos atributos a un producto o a una forma en la que se vienen haciendo las cosas normalmente. Por supuesto, debemos de ser capaces de saber a quién le vamos a vender. Que no porque a mí me guste piense que a la demás gente o a las demás personas también les va a gustar. Si no les doy una solución real hacia un problema de su vida diaria, pues simplemente mi producto, por más llamativo o atractivo que sea, no va a generar mayor interés. De esas ventas, pues, generamos un ingreso, nos monetizamos, nos capitalizamos. Y cuando finalmente el emprendedor dice, voy a comenzar, lo va a hacer con una idea en mente. Los resultados nunca se van a ver de un momento a otro. ¿Recuerdan cuánto tiempo les decía que le llevó al coronel Sanders construir su emporio? Al menos un año. Y eso fue gracias a que todo lo que ganaba lo volvía a reinvertir. Ganaba más, reinvertía más, con la visión de querer llegar a ser uno de los restaurantes pues más grandes del mundo. ¿Cuáles son estos primeros emprendimientos que comenzaron a verse a través de plataformas o social media con el COVID-19? Tenemos estos que saqué de una captura de pantalla de Marketplace, esta plataforma especializada o que Facebook diseñó para poder ayudar peer-to-peer o venta de persona a persona. Las grandes corporaciones comenzaron a carecer de la materia prima o en algunos casos incluso del producto acabado, principalmente de gel, de gel con base alcohólica o con base de alcohol, o este famoso gel antibacterial, productos sanitizantes, por supuesto desinfectantes, cubrebocas, estos famosos aspersores para limpiar el aire, y las personas comenzaron a generar sus propias versiones. Gracias al Internet consiguieron las recetas, con muy poca inversión lograron generar los envases y se pusieron a venderlo directamente a sus vecinos o a las personas. De un momento a otro, junto a los alimentos de conveniencia o a las tiendas, era fácil ver colgado ahí una mascarilla, era fácil ver ahí una botella de PET con gel antibacterial que se vendía al por menor de la cantidad de 350 mililitros entre 70 y 80 pesos. Un emprendimiento que se generó gracias al COVID-19. Tenemos uno del lado derecho, uno que es muy común de ver a lo mejor en los fines de semana. Decíamos que el emprendimiento, o tengo que hacer énfasis en que el emprendimiento siempre se da en dos vías o en dos alternativas. De una manera incidental o de una manera planeada. La manera planeada es el ejemplo del lado izquierdo y la manera incidental es cuando surge de manera imprevista. Aquí tenemos el ejemplo que nos dice alguien que traiga cerveza y cigarros a domicilio. Y abajo me sorprendió la rapidez con que alguien le contestó que ellos le podrían ofrecer eso que ellos estaban buscando. Ahí estaba la oferta o la necesidad. No era que no pudiera conseguir la cerveza, sino que quiere la comodidad de recibirlos directamente hacia su domicilio. ¿Le estamos ayudando a resolver un problema? Por supuesto. Del otro lado, ¿estamos ayudando a atender una demanda de mercado? También. En ambos sentidos, pues ambos emprendimientos fueron generados por medio de esta pandemia. Decíamos en la tabla o en el modelo que les mostraba hace un momento, que necesitábamos tener una idea. Sí, las primeras ideas que surgieron con el COVID-19 pues fueron la situación o el pánico de desabasto de productos médicos y por supuesto también del contagio. ¿Qué generó esto? Pues bueno, que algunos emprendedores muy listos comenzaran a desarrollar, por ejemplo, estas estructuras inflables que se antojan como tipos trampolines o inflables para los eventos infantiles, pero con la ventaja y la virtud que servían para desinfectar. Una idea de algo que ya existía reacondicionada a una necesidad
y que esta necesidad fuera capaz de cubrirse o satisfacerse en todos los niveles. Uno de estos inflables que ayudaban a desinfectar o estaciones de desinfección, pues estaban cotizadas o valoradas más o menos entre los 3,000 pesos hasta los 8,000 pesos, dependiendo del tamaño y de la cantidad de desinfectante que se requiriera. También las empresas aseguradoras, específicamente las médicas, miraron en este mercado un nuevo nicho de oportunidad: ofrecer seguros contra el COVID-19. Tomas el riesgo de no tener un seguro cuando lo necesites. ¿Sabes que el precio promedio del tratamiento del COVID-19 supera el 1,000,000 de pesos? ¿No? Pues bueno, ahí está una opción de un seguro. Las marcas, ni tardas ni perezosas, también comenzaron a cambiar su sistema de producción. Todos conocemos, ubicamos estos famosos sofocadores, que los utilizan normalmente los deportistas de alto rendimiento para desarrollar una mayor capacidad pulmonar. Ya tenían en esencia la fórmula, ahora nada más bastaba darle una reorientación hacia el producto. Reebok, Nike, Puma y Adidas lanzaron sus propias versiones de cubreboca con base de neopreno. Un mercado, una necesidad, un producto. Decíamos entonces que tener una idea es la base, pero algo muy importante y que también yo siempre enfatizo al momento que tengo la oportunidad es que si tú tienes una idea, la repienses al menos unas 100 veces más. ¿Por qué? Porque ya habrá otra persona que haya tenido tu misma idea. Y esa persona representa a otra más. Y así se va generando una cadena, un sistema de personas que llegan a tener la lucidez de pensar en lo mismo. Y es ahí donde nace la necesidad de la innovación sobre las ideas. La imagen que les muestro aquí del lado izquierdo es una fila de personas que están esperando a ingresar a una farmacia. Del lado superior derecho, uno de estos primeros pequeños accesorios que buscaban combinar o integrar a la vida normal de los ciudadanos, estos cubrenarices. En la parte inferior también derecha, un doble filtro nasal para evitar infecciones dentro de las oficinas. Como vemos, todo esto ya existía, o al menos las bases ya estaban sentadas. ¿Cómo podemos transformar entonces la idea del negocio? Del lado derecho, todos reconocemos esta máscara, porque es uno de los aspectos culturales más arraigados de nuestro país. El Hijo del Santo. Si el Hijo del Santo tuvo la idea de darle un diseño único a los cubrebocas, como es las clásicas diseños de las máscaras de los luchadores, pues no tardó tampoco en que personas que encontraron la oportunidad de hacer caretas con base de acetatos le dieran un diseño sobresaliente y a pedido. Otra de las preguntas que también naturalmente pueden surgir es, ¿hay un mercado para todo? Por supuesto. A lo mejor el del lado izquierdo es más un mercado freaky, un mercado de los llamados fanáticos del anime o del manga, del otro sobre este deporte de la lucha libre, pero ambas ideas o ambos proyectos son emanados también del COVID-19, pero sobre todo de saber identificar el mercado correcto en el momento adecuado. Ideas rentables de negocio, por supuesto. Tanto así que ya tiene registrado el Hijo del Santo el diseño de sus cubrebocas. ¿Por qué soy reiterativo sobre el plan de negocios? El plan de negocios no nada más es el esquema, no nada más es la columna vertebral de mi empresa. Es mi carta de presentación en cualquier momento y en cualquier lugar en el que yo me pare. Si quiero participar por un recurso o una convocatoria que haya lanzado el gobierno federal o estatal, ¿qué creen? Pues tengo que presentarles un plan de negocio. Si quiero obtener un crédito, ya sea mi pyme, también el banco me va a pedir un plan de negocio. Entonces, imaginemos, es el currículo de vida de mi empresa y de mi negocio, que no va a hablar más allá que con la verdad al momento de defender su viabilidad comercial. Se describe el bien o el servicio que ofreces. Hay veces en las que es común también definir o identificar o confundir el producto y lo que realmente vendemos.
Creo que uno de los ejemplos más clásicos o más tradicionales que se han vuelto en aquellos que tenemos la oportunidad de trabajar con alumnos en mercadotecnia es, ¿qué es lo que te vende Starbucks? Y decíamos, café, ¿no? Y ya en la realidad sabemos que ahora lo que nos vende Starbucks es la experiencia. Entonces, en ese mismo sentido, ¿qué es lo que nos ofrecían los productos anteriores? Si bien es cierto que tengo que utilizar ahora un cubrebocas o un cubrecaras, pues ahora lo voy a hacer con mi personalidad, con mi identidad y de acuerdo a mis gustos. Ahí es donde nosotros estamos describiendo a ciencia bien lo que nosotros ofrecemos. Sí, ofrecemos seguridad, a su vez que ofrecemos diseños únicos y que me hagan sentir original. Se analiza en cifras y datos cuantitativos la viabilidad y la rentabilidad del negocio, que sobreviva más allá de esos 6 años que vimos hace un momento, que realmente sea un proyecto en el que dependa 100% del trabajo y del empeño y no de las circunstancias externas, que sí impactan, pero aún así pueden salir a flote. Se define una estrategia de marketing y de ventas. Ojo, son separados, no son lo mismo. Estrategias de marketing, cómo me quiero posicionar, y ventas, finalmente, cómo me hago de ingresos. Monetizar una idea. Hoy todos hemos escuchado al menos en un par de momentos estos nombres. Minecraft, PUBG, Free Fire. ¿Qué son? Son videojuegos. Los últimos 3, excepto el de Minecraft, son de descarga gratuita. ¿Y por qué los menciono? Porque son videojuegos muy atractivos que pueden descargar ya sea en computadora o a través de celular o en consolas y que dirían, bueno, ¿cuál es el negocio? Pues el negocio es que si tú quieres customizar, quieres personalizar o incrementar tu experiencia, pues tienes que pagar con dinero real. Eso es monetizar una idea. Tú puedes dar algo, pero tienes que redituarte de alguna u otra manera. Otro sentido muy importante en el plan de negocios es los aspectos legales que correspondan a la empresa o a la organización. Si estamos bien con Hacienda, estamos bien con todo lo demás. Es también muy escuchado dentro de los noticieros de desfalcos, de fraudes fiscales, y bueno, hasta ese momento pues solamente los privilegiados, las altas cúpulas políticas o económicas, pues se ven beneficiadas, ¿no? Sin meternos a tanto rollo político, con ciertas anuencias de la ley. Pero finalmente quien se la quiere llevar por la derecha o quien quiere bien hacer las cosas, pues se apegará a estos procesos legales. ¿Qué sigue después de eso? Pues bueno, la constitución formal de la empresa y obtención de financiamiento para el crecimiento del proyecto. En este sentido, les pongo otro modelo de los tantos que existen también para el diseño de un modelo de negocios. ¿A dónde voy con esto? El plan de negocios es justamente nuestro plan de acciones en esa embarcación que nosotros hemos realizado. Si hoy partimos de puerto, tenemos que saber o tenemos que identificar los posibles riesgos, las acciones o las soluciones a ellos para llegar con bien a nuestro destino. Hubo una película muy, en lo particular, ingeniosa. Yo me he de manifestar, no soy tan fanático de las producciones nacionales, pero esta en particular que se llama Nosotros los Nobles y todavía más siendo específico con Javi Noble, me permitió reflexionar sobre a veces estas ideas que tachamos de vagas, de no tener un fondo o una forma, pero que planteadas bajo un esquema de un plan de negocio pueden ser viables. Este personaje interpretado por Luis Gerardo Méndez era un junior, o lo que si ustedes me permiten el término, de los considerados mis reyes. Él había tenido múltiples fracasos en todo el emprendimiento que había realizado porque lo hacía de forma impulsiva, sin importarle que su idea se la compraba él mismo y decía, invierto en esto porque va a pegar. ¿Por qué? Porque yo lo digo. En un momento de la trama de la película, él le propone a su papá, dueño de una constructora, generar este concepto de gasolineras VIP, la cual consistía en que casi camiones llenos de gasolina fueran y distribuyeran a domicilio el combustible, ¿no? Cobrando una comisión dependiendo del monto de la carga.
Su papá literalmente, bueno, no en la película, pero sí se lo presenta así, se carcajea y le dice, pues deja de estar pensando en cosas que no tienen sentido y mejor ponte a trabajar en esta empresa que es tuya. Pero ¿qué creen? Que sí ya hay empresas, sí ya hay pequeñas organizaciones que están viendo ahí una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Pues bueno, siempre el hecho de estar listo ante los imprevistos, como es el quedarnos sin combustible a gasolina, lo supo capitalizar una empresa que naturalmente, para no hacer promoción, lo hace así. Va, te surte, le pagas contra entrega y simplemente ahí tienes el servicio. No es específicamente sobre gasolina, ellos se encargan de distribuir alimentos, bebidas, cualquier cosa que tú puedas necesitar. Ellos lo manejan. Una idea que parecía descabellada, pues puede ser una empresa potencialmente redituable en corto plazo. ¿En qué debo de pensar al momento de iniciar? Decíamos también al principio de la sesión, pues bueno, el COVID-19 obligó a muchas personas a hacer las cosas de manera diferente. Muchos se apoyaron de las redes sociales o del comercio electrónico para hacerlo. Pero no debemos de ser egoístas ni cometer esos primeros errores que hizo Javi Noble. ¿Por qué? Porque debemos de hacernos el siguiente planteamiento. ¿Qué quiere o qué espera el cliente sobre el producto? No, ¿qué quiero yo o qué espero que el cliente piense sobre mi producto? Hay dos cuestiones, y esto lo decía Martin Limstrom en una de sus conferencias en el WOBI o en el World Business Forum. El análisis de la información hoy se hacen en dos vías: los microdatos y los macrodatos. Los microdatos son más profundos que los macrodatos. Los macrodatos son los que manejan las grandes empresas, las grandes organizaciones a modo de estadísticas y de planteamientos generales sobre explicar las cosas. Y los microdatos son aquellos elementos que hacen únicos e identificables lo que el cliente puede necesitar. Entonces, ahí es a donde voy. ¿Qué debemos de pensar primero? ¿Qué es lo que espera mi cliente sobre el producto? Que le ayude, que le satisfaga, que cumpla con sus expectativas. ¿Qué? También debemos de plantearnos, o dentro del planteamiento general, cómo y cuándo utilizarlo. Que un producto sea bueno no necesariamente es que sea útil, o que sea caro significa que sea mejor. Todo depende de acuerdo a la necesidad y al planteamiento como se den las cosas. ¿Qué características debe de tener el producto o servicio para satisfacer sus necesidades? Domino's Pizza perdió en esencia ese valor que le distinguía de los demás. El servicio de entrega a máximo 30 minutos. Poco a poco se fue diluyendo esa promesa. Ya no eran 30 minutos, eran 40 minutos con el pretexto de que tenían saturación de pedidos. A eso me refería yo también sobre la capacidad o el compromiso de operación y de producción. No por la ambición, perder más que generar una estrategia efectiva realmente de atención o foco al cliente. Tenemos que pensar qué característica no necesita el cliente en el producto. Sí, a lo mejor en el empaque se ve muy padre, pero el cliente quiere tocarlo, quiere tener la textura, llevarse el aroma. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Eso también es una parte fundamental. ¿Qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que no sobra? ¿Por qué? Porque eso en algún momento habrá de sumar también al precio final del producto. El nombre del producto es fácil de recordar. Un error que cometió P&G sobre su marca la marca Escudo, que ya estaba posicionada en Latinoamérica con ese nombre, fue el tratar de homologar de igual manera como lo estaba haciendo en el mundo y renombrarlo Safeguard, que era su nombre original, pero que en México pues se posicionó como Escudo. Cuando hacen este cambio de imagen, pues se dieron cuenta que habían cometido el error cuando la gente dejó de comprar el producto. Estudios más adelante dieron el resultado, la causa. Le daba pena a las personas pronunciar mal Safeguard. ¿Qué hicieron? Acto seguido regresaron al nombre de Escudo. Algo muy similar pasó con la transición de Sabritas a Lay's.
Entonces ellos lo único que hicieron fue en su momento nada más mantener el clásico fondo en forma de papa que caracterizaba a las bolsas, ¿no? Aunque hayan eliminado la clásica sonrisa. Otra pregunta u otro planteamiento sobre el producto o sobre el servicio. ¿Cuáles son los colores, tamaños o formas más populares? Un producto puede ser atractivo por la presentación. Sí, la presentación suma a la posibilidad de venta entre un 25 o un 35%. Entonces, si nosotros nos dirigimos a un segmento infantil, pues ¿qué tenemos que darles? Conceptos o elementos o insights que le interesen al sector infantil. Si nosotros nos dirigimos a papá o a mamá, pues también saber identificar los insights que quieren papá y mamá para el tipo de producto. ¿Qué calidad de vida? ¿Qué tipo de experiencia desean sobre el producto? ¿Y qué diferencia mi producto de la competencia? ¿Lo barato? ¿Lo económico? ¿O qué? Casi para finalizar, les presento este marco comparativo o este marco de diferenciar, o que nos permitirá diferenciar a lo que es el emprendedor al empresario. El emprendedor se concentra en el desarrollo de sus propias ideas. Decíamos, es una función de pensar una y otra vez. El empresario puede adaptarse a cualquier sector o idea del negocio. Ahí tenemos lo que hicieron las marcas de Zara, a lo que hicieron las marcas como Gucci, marcas incluso como Louis Vuitton. Ellos tenían la capacidad de cambiar su sistema de operación para fabricar al día de mañana cubrebocas y batas que se necesitaban en ese momento por la fuerte crisis de salud. El empresario se enfocará únicamente a su idea. El emprendedor, perdón, se enfocará únicamente a su idea. En el emprendedor sus objetivos son sacar adelante su proyecto y dejar huella de algún modo. ¿Por qué? Porque esa huella o ese impacto será lo que más adelante le permita ser competitivo en el mercado. El empresario, por otra parte, se va más hacia un sentido de hacer económicamente viable toda aquella inversión o acción que emprenda. Para el nivel de riesgo, en el caso del emprendedor, forma parte de su vida. Él sabe que se le está jugando, él sabe que a lo mejor no le toca aguinaldo a final de año, pero aún así está con la convicción del negocio que quiere emprender. El empresario pone límites al riesgo que quiere correr. El trabajador para el emprendedor es un compañero y el jefe realmente es un líder. Para el empresario, el trabajador simplemente es evaluado por su desempeño. ¿Me da respuestas? ¿Me da resultados? ¿Eres útil o no lo eres? Para el cliente es lo más importante y no le puede fallar. Ahí comparte con el empresario que el cliente es lo más importante para el negocio. Al emprendedor no le importa perder el dinero para llevar a cabo su sueño. Pero para el empresario perder dinero es su más grande preocupación. El emprendedor no tiene horario, no tiene de 7 a 8, de 9 a 10, a veces ni duerme. Al empresario no le gusta perder su tiempo. El emprendedor está comprometido consigo mismo y el empresario, por otro lado, ve en el mundo una oportunidad para hacer negocio. Bien, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo comenzar? Les voy a presentar algunas formas de financiamiento. ¿Por qué? Porque es también decíamos la causal por la que algunas empresas no pueden despegar. Hay una amplia categoría, aquí no me cupieron todos, y hay algunos que, bueno, ya desaparecieron y otros que cambiaron, pero estos son los más representativos, los más actuales. Tenemos algunos créditos como los que ofrece Nacional Financiera, tenemos algunas iniciativas de instancia del gobierno federal como tuempresa.gov, algunos blogs de contenidos que nos ayudan y nos orientan cuando no sabemos cómo iniciar, que es Pepe y Toño. Tenemos la iniciativa también de su momento del INADEM, que ahora pasa a ser la Unidad de Desarrollo Productivo. Tenemos un reciente lanzamiento de créditos a la palabra. Tenemos parte de la Secretaría de Economía como el programa Gacela, el programa de desarrollo de proveedores. Estos son más enfocados hacia poder venderle al gobierno. Aquí hay otro que me faltaba, vendelealgobierno.com. También esa es una alternativa interesante para poder ser proveedor directamente del gobierno. Uno que también recientemente conocí, que es el del mercado solidario, que es una respuesta del gobierno federal para ayudar a difundir aquellos pequeños negocios
que se vieron afectados por el COVID-19. También, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque uno de los grandes mitos o una de las cosas que nunca se dicen es que todos estos grandes empresarios o todos estos grandes emprendedores no lo hicieron solo. Sí, suena muy estoico escuchar que Larry Page, uno de los fundadores de Google, lo hizo desde su cochera, de que Jeff Bezos también lo hizo desde el garage de su casa, y que a lo mejor Branson lo hizo del sótano de sus papás. Ese último no lo sé, eso lo estoy así como poniendo nada más de ejemplo. Pero ellos fueron la base y el eje de su idea, pero hubo todo un equipo que le permitió desarrollar y llevar al potencial máximo su idea de negocio. ¿Quiénes son o quiénes aparecen ahí? Pues bueno, aparecen las incubadoras o las aceleradoras de negocio, estos programas o convocatorias de gobierno que les mostraba hace un momento, por supuesto, el asesoramiento especializado, y siempre esta parte autodidacta enriquece mucho al emprendedor con talleres, ciclos y conferencias. Cerraré esta ponencia antes de pasar a la razón de cuál es el emprendimiento que nadie pensó del COVID-19. Es que el mismo Steve Jobs decía, yo dejo trabajar a las personas que son mejores que yo en la idea de negocio que tengo. Yo únicamente me encargo de identificar quiénes son. Todo esto, bueno, se estarán preguntando, ¿y cuál es ese emprendimiento que nadie pensó? ¿Todavía no se han dado cuenta? El emprendimiento que nadie pensó son ustedes mismos. ¿Por qué? Porque aún a sabiendas de las dificultades económicas, políticas, sociales que se avecinaban frente al COVID-19, nunca dieron un paso hacia atrás. Si hoy están aquí es porque tienen esa idea de seguir creciendo, de seguir desarrollándose en altos vuelos. Díganme si o no tienen ustedes alguna de estas cualidades. Habilidad y flexibilidad y ajuste al cambio. Algo aprendieron, estoy seguro, en estos últimos 4 meses. En lo personal, tuve un descubrimiento con nuevas plataformas como fueron Meet, como fueron el mismo Microsoft Teams, como son el Zoom, programas que de otra manera a lo mejor nunca hubiese conocido si no hubiera sido por esto. Esa disposición y aprendizaje es un emprendimiento. Comenzamos a saber lo necesario que era no depender únicamente de una fuente de ingreso. Y comenzamos a generar con pasión y con motivación aquello que en alguna vez tuvimos un sueño. Enfocados o más encarrilados, trabajando con perseverancia, tenacidad y capacidad para afrontar nuevas situaciones, nosotros vemos aún esperanza en toda esta situación. El mexicano, nunca me cansaré de decirlo, siempre sabe morirse en la raya. Creatividad e innovación y ingenio, no se diga. El mexicano tiene una capacidad de inventar, creer y desarrollar. Todo problema, el mexicano le da la vuelta. Planear y analizar. Sabemos ahora no podemos ir por la vida atentas o con los ojos cerrados. Tenemos que pensar antes de actuar y medir el riesgo o medir el peligro y aún así aventurarnos en dicha embarcación. Hay una frase que encontré en internet que se me hizo muy interesante y que quiero compartir con ustedes, que decía, todos estamos en el mismo barco, haciendo referencia hacia la pandemia del COVID-19. Después de esa primicia, había otra que decía, no todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo mar, solamente que hay unos que van en yate, otros que van en lancha y otros que están nadando con todas sus fuerzas. Ahí es donde yo veo el ánimo del emprendedor. Saber comunicar y sociabilizarse. Yo en lo personal me considero a veces una persona un tanto distraída socialmente, pero ya no hay excusa con el desarrollo y el acceso a estas nuevas tecnologías de la información. Por supuesto, sabemos en que debemos de formar un buen equipo. Si hoy tenemos la fortuna de todavía tener un empleo, sabemos que, bueno, pues es porque se está valorando nuestro esfuerzo. Y quienes no, pues bueno, que es una muy buena oportunidad para demostrar que se equivocaron al ya no continuar con nosotros.
¿Cuál es mi recomendación única y última que haría? El asesorarse. Nunca está mal el preguntar. Dicen que el que pregunta no se equivoca. Hasta aquí quisiera dejar mi ponencia al día de hoy con todos ustedes. Si me lo permiten o si tuviesen algunas preguntas, los escucho con mucha atención. Muchas gracias. Estuvo excelente la conferencia. Me llevo muchos puntos que voy a desarrollar que me van a ayudar para mi idea que traigo de proyecto. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Gracias. Maestro Hilario, lo voy a ayudar con el chat a leerle las preguntas. Claro, muchas gracias. ¿De qué? Elie Ulises Martínez, buen día, profesor. ¿Cuál es el rango de tiempo para que una empresa tenga estabilidad en el mercado? Ok, excelente, muy buena pregunta. Depende de muchos factores, depende del tipo de mercado o del tipo de producto que nosotros estamos ofreciendo. Pero para que una empresa ya sea considerable, estable o rentable, te diré que al menos debieron de haber pasado 3 años. Ya con 3 años alcanzamos un punto de equilibrio, alcanzamos la estabilidad del precio y puede que ya tengamos ahí también una posición de crecimiento sobre el producto o la oferta del servicio que estoy realizando. Gracias. Marta Gutiérrez, muchas gracias, muy interesante. María Petzol, felicitaciones. Lisbeth Monroy, muchas gracias por su conferencia. Lourdes Cera Mercado, excelente, muy interesante. Nora, muchas gracias, excelente. Leslie, creo que es, gracias. Carla Elizabeth tiene una pregunta. Buenas tardes, maestro, y muchas felicidades. ¿Qué cree que le pasará a los productos y servicios que surgieron a raíz de esta pandemia? Excelente pregunta, Elizabeth. La Organización Mundial de la Salud está vaticinando que la pandemia no se va a ir. Entonces, considero que estos productos seguirán siendo ya parte de la canasta básica. Les ponía el ejemplo de la fiebre española. Bueno, la fiebre española tuvo un periodo, tuvo un momento en el que culminó y terminó, pero hoy por hoy creo en particular que esta situación del COVID-19 no ha tenido un precedente, al menos en las mismas dimensiones. Entonces, estos productos seguirán teniendo un mercado potencial. Y si en México llegase a darse el caso de que estos datos decrecieran, siempre existen los mercados internacionales. Hay todavía un potencial, hay todavía varios nichos que podemos aprovechar. Gracias. Antes de ceder la palabra a Manuel Villegas, voy a tomarme la libertad de leer 3 mensajes de felicitación por parte de Brenda Carolina. Gracias por la conferencia. Maestro Hilario, gracias por su magnífica conferencia. Estuvo excelente. José Leiva. Muy buena conferencia, Miriam Edith Pérez. Muchas gracias por la conferencia, profe, dice Brandon Samuel Ruiz. Le cedo la palabra a Manuel Villegas. Sí, muy buenas noches. Gracias por la información. Excelente exposición ante la información que ha dado sobre la naturaleza del emprendedor que piensa y repiensa, que se mantiene pensando. ¿Qué consejo nos da a los que ya hemos comenzado a monetizar una actividad comercial en cuanto a la búsqueda de asesoría? ¿Es necesario, porque me gustó mucho el resumen que presentó, es necesario que el emprendedor antes de buscar una asesoría ya tenga mapeado o adelantado las partes de un plan de negocio, definido bien el proyecto? Y quiero su opinión. ¿Que tenga todo ya bien armado antes de una asesoría o igualmente iniciar de cero esa asesoría? Lo pregunto para efectos prácticos. Las empresas a las que ha podido asesorar
¿quiénes corren más rápido? ¿Los que ya tienen organizada la información o los que empiezan de cero? Esa es mi consulta. Muchas gracias, Manuel. Aquí sucede un fenómeno muy particular. Todas las empresas tienen un ADN muy propio y muy particular, pero lo que le pudiera compartir sobre qué representa una ventaja al momento de acercarse o de asesorarse es que el emprendedor tenga la claridad de la visión a dónde quiera llegar, teniendo o defendiendo, diría yo, su idea de negocio y con la que nace su emprendimiento, todo lo demás se puede ir construyendo de forma natural. No es necesario de ninguna manera que si nosotros ya tenemos una idea de negocio, tengamos que tirar lo que ya teníamos avanzado. Al contrario, de ahí se toma una observación, se puede generar un diagnóstico y desarrollar una estrategia. Ahí, ya cuando tenemos ese tipo de información, ya tenemos una ventaja en situación de tiempo y también de posición en el mercado. Yo vería muy ventajosa que si usted ya ha logrado la monetización a través de su idea o de su proyecto de negocio, nada más piense en una nueva reflexión. ¿Qué más sigue para usted? ¿En dónde más quiere verse o a dónde más quiere llevar su emprendimiento? Muchísimas gracias. Muy buena respuesta. Gracias. No, al contrario, gracias a usted. Voy a seguir leyendo los comentarios. Tapia Álvarez Benito, felicidades por la conferencia, es información de gran utilidad. Raúl Cuadra Huerta, muchas gracias, profesor, muy interesante. María de Jesús Aldana, excelente conferencia, felicidades. Ángeles Martínez, excelente conferencia, profesor. Flor Daniela Rosas hace un comentario y a la vez una pregunta. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Como siempre, un gusto escucharlo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué herramientas digitales cree que sean las mejores o las más fáciles para enseñarles a un grupo de personas longevas para que las lleven a cabo a la hora de emprender o emigrar su negocio a la era digital? Ok, una pregunta, perdón, muy interesante. Quizá antes que identificar las herramientas sería el identificar las ventajas que representaría el poder involucrar en la vida tecnológica al sector del adulto mayor. Porque si aprovechamos su experiencia con las herramientas tecnológicas, pues bueno, ahí la fórmula se vuelve potencial. ¿Qué herramientas? Pues pudieran ser las mismas que nosotros hemos utilizado en este tiempo, porque finalmente ellos tendrían que enfrentarse a ellas mismas. Yo también les comparto aquí una experiencia personal que he visto con mis tías, espero que no estén por aquí conectadas para balconearlas, pero ellas comenzaron a utilizar el celular por la curiosidad de utilizar las redes sociales. Entonces, poco a poco con las redes sociales le fueron perdiendo miedo a la computadora y después de perderle el miedo a la computadora, pues bueno, ya se adentraron a involucrar tecnología en sus negocios. Entonces, la forma o la plataforma no diría un nombre puntual, sino diría más bien como el método para comenzarlas a introducir. Y ya a partir de ahí, de sus intereses y de sus necesidades, pues bueno, ellas mismas serán quienes identifiquen a dónde más llegar o a dónde más involucrarse. Gracias. Patricia Pérez Fuentes, muchas gracias por su conferencia excelente. Carla Elizabeth nos hace otra pregunta. Los negocios que se adaptaron en formato en línea y de cierta forma es rentable, ¿será factible que al regresar a la normalidad, entre comillas, dejen de lado esta parte o que lo siguieran llevando a cabo a pesar de que ya no genere lo mismo que cuando se estuvo en la pandemia? Ok. Difícilmente creo que al menos en los siguientes 2 años estos negocios desaparezcan. Habrá todavía un buen nicho de mercado, pero ya la decisión a lo mejor de seguir bajo la misma línea o la misma estrategia de acción dependerá mucho de los objetivos o de la finalidad que tengan estas empresas. Si a lo mejor a ellas ya les genera poca ganancia, si a lo mejor a ellos ya les genera poco mercado, pues migrarán a otras partes. Entonces, en este sentido, pues dependerá mucho de lo que ellos mismos estén buscando
para su emprendimiento y para el producto que venden. Puede ser que lo sacó de un apuro económico, pudiera ser que les ayude en cierto momento y que hasta ahí haya sido su interés. Entonces, es un factor ahí muy, muy variable. Gracias. Armando Romero Rodríguez, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, profe. Sebastián Maximiliano. Le voy a leer su comentario y las preguntas que tiene. Muy buena exposición, excelente profesor. Quisiera saber, el emprendimiento que nadie conoce somos nosotros, pero basándonos en experiencias, el poder crear o emprender mediante una situación específica como la pandemia es suficiente para mantener al público enganchado, entre comillas, a un producto después de que la situación llegue a su fin, o la adaptabilidad e innovación constante es una alternativa aunque se llegue a modificar en su totalidad el producto. Muy bien y muy interesante también pregunta. Yo diría que no, más bien la innovación y la adaptación no serían hoy ya una opción, sino ya es una obligación de todas aquellas empresas que al menos quieran seguir vigentes en los siguientes años. Con esto quiero decir, o con la razón de que el emprendimiento que nadie pensó somos nosotros mismos, es hacia este despertar o a esta nueva conciencia de todo lo que nos rodea. Si en este despertar de conciencia ahora asumimos que podemos nosotros ser un agente de cambio, de que no requerimos grandes inversiones para iniciar o emprender un negocio y que basta con tener una idea clara, ahí donde yo descansaría la respuesta. Es por ello que considero que sí, es bien importante la innovación, el cambio y la flexibilidad, pero sobre todo la decisión de comenzar a hacer algo, de iniciar algo por nuestros propios recursos y bajo nuestros propios sueños. Gracias, maestro. Fernanda Neri, muchas gracias, profesor, por tan interesante sesión. María Petzol pregunta, profesor, buenas noches. ¿Recomendaría venta de ropa para el home office vía online o cursos online, o le parece que está saturado? Y lo felicita por su conferencia. Muchas gracias. Perdón, ahí no entendí muy bien la pregunta. Sí, sí, recomendaba vender la impartición. ropa para home office o hacer cursos online. Cualquiera de estos dos, ¿qué le parece si está saturado vía online? Ok, perfecto. Ambas me parecen todavía ideas muy rentables de negocio. Estaba viendo en el transcurso del fin de semana que ya hay una empresa de ropa que lanzó literalmente la ropa de home office, que es, imaginemos una pijama, y en esta pijama pues se ve como una camisa formal, ¿no? Y el pantalón pues es la clásica pijama y hasta con pantuflas. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, han identificado adecuadamente un nicho de mercado, suena atractivo, es cómodo y no dudo que haya consumidores, específicamente millennials como su servidor, que los estarían comprando, ¿no? Siempre que sea algo que llame la atención. Pero también esta parte de vender cursos en línea se ha vuelto muy rentable. Amazon es como soporta la mayor parte de su esquema de negocio con la venta del modelo que se llama long tail, que es, te ofrezco una amplia diversidad de productos o de servicios casi especializados. Entonces, estos cursos también pueden atender a esta tendencia de long tail o de cola larga para seguir siendo redituables y ventajosos. Entonces, cualquiera de las dos son opciones muy viables. Solamente te pediría que identificaras cuál es la que a ti realmente te genera como este clic o dijéramos es tu crush, ¿no? Para comenzar a desarrollar tu emprendimiento. Maestro, está preguntando Mireya Rodríguez si puede repetir el nombre de Amazon, lo que ahorita comentaba. Claro, es el modelo que se le denomina de larga cola o long tail. Gracias. No hay otro comentario en el chat. Cedo el micrófono a quien guste ahorita hacer algún comentario o sesión de preguntas. Lo que estaban comentando en el chat sobre que la sesión de la conferencia de mañana no tiene el link, nuestra compañera Marta Yolanda Pancardo acaba de colocar todo el calendario y ya viene ahí la liga de acceso. Gracias. Si gusta alguien tomar el micrófono para algún comentario. Buenas noches. Sí. Buenas noches, Luis Sánchez de VM Mérida. Tengo yo un comentario, unas preguntas. Buenas noches, maestro. Se ha dado mucho ahorita que muchos emprendimientos parten a partir del COVID y algunos otros se fueron adaptando
para hacer a través de online. Cuando acabe esto del COVID, sería recomendable que se conservara los medios de comunicación y en vez de regresar a los tradicionales. Sin embargo, yo creo que va a depender del giro mercantil y el tipo de objetivo de cliente al que se tiene. No sé cuál sea su punto de vista, pero yo creo que eso va a influir mucho en el próximo año, yo creo, a mediados del siguiente año. Ese es mi comentario. Gracias. Claro, muchas gracias. Yo de igual forma coincido en que hoy ya todas las plataformas digitales dieron a demostrar su valor, ¿no? Y la versatilidad que tienen para adaptarse a cualquier idea de negocio. Yo en lo personal también considero que no sería recomendable soltarlo. Hoy se ha fortalecido y se ha posicionado y el día de mañana si surge un nuevo canal de comunicación, un nuevo canal de venta o de distribución incluso, las redes sociales, las plataformas digitales van a estar ahí para sumar. Entonces, no considero necesario eliminarlo. Si nos sigue siendo útil o funcional, pues seguirlo promoviendo, seguirlo aprovechando. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, si me lo permite, hago el cierre de la conferencia. Claro que sí. Muchas gracias. Agradeciendo a todos los presentes, docentes, estudiantes, público en general. Agradezco, maestro Jesús Hilario. Su ponencia estuvo muy, muy interesante. Gracias por su tiempo y su conocimiento. Cierro con el lema de la Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos.